Muy buenos días, un día más alineados con todos vosotros. En Radio Marca, Alineados. Y como siempre digo, al mando de los fogones de Alineados, como cada semana, Sergio Fernández. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Menudo madrugón me has hecho dar hoy, Bet. Ayer me acosté un poquito tarde. Te acostaste tarde. Me cachi la madre. Pero me he levantado alegre. Porque venías aquí. Efectivamente. Me alegro mucho. Hoy vamos a centrar el programa en un alimento, si yo te digo que es un alimento de los más versátiles, baratos y consumidos del mundo, que por sí sola y cocinada de forma saludable aporta hoy, vaya dominguito, Pero no pasa nada, porque, no pasa nada. Porque es lo que tiene la aporta nutrientes como fibra, vitamina y minerales. Yo no conozco a nadie que no le guste. Es yo raro, conozco ¿no? a alguien, ¿eh? Sí, habrá gente, pero... Vamos a dar una pista. Yo solo voy a dar una pista. Venga. Empieza por P y termina por atata. ¿Qué es? Pues la patata, efectivamente. Rica, vamos a hablar de la patata. Dios. Tendremos también la suerte de tener un invitado aquí en el estudio, una persona a la que le tenemos un cariño especial. Hemos trabajado muchos años juntos, se ha lanzado a la búsqueda y captura de la mejor patata y nos la va a traer. Vendrá acompañado de su socio y lo tendremos aquí en el estudio en un ratito. Y tendremos también nuestra sección de Alucina Vecina, que hemos aprovechado para recopilar todas aquellas consultas relacionadas con la patata, las consultas que nos han hecho nuestros oyentes, así que vamos a aprovechar para solventarlas en la medida de lo posible. Bueno, solventarlas tú porque sí. Bueno, yo tiro un comodín, ¿eh? Vale, porque yo soy una aprendiz aquí. Aclara una cosa, yo no he leído esas preguntas. No. Es que además me niego a leerlas, porque yo soy del pensar de que si algo no lo sé, no pasa nada. Efectivamente. Sí, es verdad, ¿eh? Sergio no sabe lo que le vamos a preguntar. Ni grada. A mí me las pasa la productora, Miriam, y luego... Ahí. Y como de cada domingo tendremos un aperitivo by Sergio Fernández. Pues lo haremos también, ¿no? Pues venga. Yo creo que los aperitivos, fíjate que los domingos, yo creo que si se ponen interesantes es precisamente porque piensas que va a haber un aperitivo. Ay, qué rico. A mí los domingos ese momento... Sí, y un paseíto, volver, ese aperitivillo. Y también saber dónde puedes ir, porque una cosa es hacerlo, que mola mucho, pero no me digas que no mola eso lo típico de nos damos una vueltecita en moto, ponte el casco, me pongo la moto, te piras y recaes en algún sitio que dicen, aquí hacen unos, lo que sea, buenísimos. Y solamente el hecho de ir a buscar algo de ese estilo, yo creo que ya es un plan de domingo brillante. Total. Pues nada, nos vamos con el tema principal. Hoy estoy con la lengua. Somos mortales. Es que yo creo que también he madrugado mucho. Sí, hemos madrugado. Y me pasa eso. Somos Así mortales. que nada, vámonos con el tema principal. Pues la patata se ha convertido en la base de cualquier gastronomía, Sergio, ¿eh? Y es que más de la cuarta parte de las hortalizas frescas que se consumen al año en España son patatas. Sí, pero no solo eso, tú date cuenta que incluso, ahora que lo estás diciendo, estaba pensando yo, digo, ¿desde cuándo consumimos patatas? Tú fíjate que ya nuestro amigo Colón, el del tabaco, que se fue, que todavía tiene un cabreo de su mujer impresionante, pues dijo, vuelvo enseguida y tardó. La patata cuando la trajeron, tú sabes que casi todas las cosas que venían pasaban por Sevilla, por el puerto que había allí. La casa de contratación de Sevilla. Ahí está. Sí. Y por ejemplo, yo que sé que el tomate, por ejemplo, tardó un montón de tiempo en salir porque lo tuvieron allí unos monjes que había, hasta que lo producían y decían esto puede ser o no puede ser. Y fíjate luego lo que ha sido el tomate. La patata sí que es cierto que vino a España, pero no la popularizamos nosotros. La popularizaron los franceses. Los franceses, Antoine Parmentier, que de hecho una de las cremas de patata más importantes que existen, y además le llamamos todos crema Parmentier. Que era una buena solución para las hambrunas. Sí. Yo esto he leído mucho sobre la patata. Sí. Lo que pasa que en su día... A ver, yo la historia que me sé, que no sé si coincidirá con la que tú hayas visto... ¿Y tú te sabes esto de que Luis
Hombre, Luis. Luis Mami, XVI, amigo mío. no, Ah, Luis no, el XVI no. se puso la flor de la patata en la Sí. solapa para promocionar el cultivo. Sí. Pero Y entonces hubo se una volvió cosa- popular. Claro, pero tú date cuenta que antiguamente brillaba mucho la gente que pensaba si algo era bueno o no. Y todo lo que estaba bajo tierra se pensaba que era pecaminoso, Sí. endiablado y tal. Todo lo que era bajo tierra. Por eso las patatas, las trufas. Y entonces las patatas también tuvieron una historia como muy chula. Y es que plantaron muchas patatas. Esta es la historia que yo me sé, ¿eh? Sí, Que bueno, además me mola. cuéntanosla. Y como me mola, pues la cuento. Entonces cogieron las patatas, que sabes que las patatas se trocean y se meten bajo la tierra para que germinen y ya será una mata de cada trozo de patata. Sí, bueno, es una planta, es una solanácea, ¿no? Sí, eso es. Y entonces de cada ojito, que es donde salen los ojitos, que salen los germinados, sale una planta, que luego de ahí salen patatas. Entonces hicieron una cosa, como todo eso en teoría estaba como bastante prohibido, la gente no lo hubiera cogido, porque sí. Entonces plantaron un campo muy grande de patatas y lo custodiaron con soldados de día y de noche. Pensando que para que la gente pensara que hay aquí, Que hay hermano, aquí, sí, tanto soldadito tiene que ser por algo. Entonces cuando la patata estaba ya casi en punto de sazón, o ya estaba en punto de sazón, se retiraron los guardias y la gente fue a ver qué pasaba allí y cogieron las patatas. Y la patata se popularizó muchísimo por eso. Pero es que hay muchos cocineros franceses que me da rabia, pero fueron ellos, ¿eh? Cada cosa lo suyo. Sí. Luego también hay mucha disputa con el origen de las patatas fritas. Las chips, o sea, las que son Sí. las finitas. finitas, las que ahora conocemos Sí. de bolsa, tienen su origen claro, que fue en... ¿En dónde? Eso no me lo sé yo. Ah, ¿eso no te lo sabes tú? No, eso me lo puedes contar. Pues las chips, las rodajas, Sí. que están en rodajas finas y crujientes, fueron creadas por George Crumb en Saratoga Springs, en Nueva York, en 1853. ¿En serio? En Yo serio. soy un incrédulo, porque si fueran patatas de George Crown, No, pero es que serían patatas Crown, Crown, yo- no serían patatas chips. Bueno, pues nacieron por la queja de un Claro. cliente, no te lo pierdas, Qué porque cansinos. el cliente le dijo que eran muy gruesas las patatas y entonces decidió cortarlas extremadamente finas, freírlas, dejarlas crujientes y bueno, y se convirtieron, y además que se servían como, ya pasaron a ser como un aperitivo de, No, es que es la de patata- lujo, es que las ¿sabes? patatas fritas, yo creo que el rollito crunchy, si te fijas, cuando tú tienes algo crunchy, el cerebro se activa. Date cuenta lo adictivo que son las almendritas crujientes, las patatas chiles, los snacks, todos son crujientes, no hay ninguno que sea blandito. Las gominolas son diferentes, pero no son tan adictivas. Bueno, sí, también son adictivas. Sí, y luego ya en los años 20 es cuando Laura Scudder decidió embolsarlas. Qué grande. Sí, qué grande. Que sabes que hay Pero- una empresa española que está en Priego, que no podemos decir muchas marcas, Sí. que es de un santo. Y la bolsa, es curioso porque la bolsa viene cerrada de tal manera, se fríe en aceite de oliva virgen extra, un aceite super high class, y tú te puedes subir encima de la bolsa y no la revientas. Vienen con un tipo de sellado que son súper guapos, porque no se revientan nunca. Entonces esas patatas generalmente suelen estar más enteras, que es lo que mola de las patatas chip, que no se hagan bicarbonato. Claro, efectivamente. O sea que las Y- chips vinieron de George Crown. De John's Crown, sí, Me de encanta Estados Unidos. este hombre. Y las fritas son Sí. las que hay una disputa del origen entre Bélgica y Francia. Son españolas, Que hombre. ambos reclaman el haberlas inventado. Dice que en Bélgica dicen que ya se frían tiras de patata en el siglo XVII y en Francia Pero si se no te- popularizó pero si no tenían en el aceite. XVIII especialmente. Sería que en te vinieron de país. vacaciones. Le diría a su padre, montados al carro y vamos Bueno, de vacaciones. el caso es Vamos que al es sur. un alimento que es Que está muy universal bueno, sí. y que se consume en todo el mundo. Oye, ¿qué te parece si hablamos de mitos? Vale. A ver si son verdaderos o falsos de las patata, patatas. de las patatas. Bueno, espérate que ¿vale? diga una cosa. Venga, sí, porque que no las te he dejado patatas- terminar, es no me verdad. has dejado terminar No te he antes. dejado terminar. La lleva mayoría razón. de las patatas, y eso tenemos que agradecérselo a los franceses, Sí. sí que es cierto que han hecho muchas recetas de patatas que actualmente hacemos nosotras. Por ejemplo, hay unas patatas una crema de patata que se llama Parmentier, precisamente Sí, por eso. por Hay el otras jefe. patatas que se llaman Fernando Point, que serán de Fernand Point, sería el hombre el francés, que es Pues unas... nosotros aquí pronunciamos, pero... Es que no somos de idiomas potentes. Entonces, el Fernando Point hizo unas patatas que hacía en lonchitas, que le metía con quesito, que le metía con huevo, con un poquito de leche, un poquito de nata. Entonces las metes al horno y se hace un pastel de patatas, que es el pastel de patata Fernando Point, que está buenísimo, que luego mucha gente le metía por el medio, que los españoles se dirían, a ver, que ven aquí. Venga, vamos a decorarlo un Y poquito dijo, más. quítale la nata y ponle morcilla. Y entonces se han hecho muchas variantes de Sí. pasteles de patata que se hacen al horno que están brutales. A mí me parece que la patata es un alimento
como muy, muy, muy interesante, como muy polivalente. Y hay una cosa que me encanta de la patata y es que no tiene su polivalencia precisamente es porque no tiene un sabor que puedas definirlo a nada. Porque tú pones unas patatas a la importancia simplemente con un poquito de y están ricas. Las pones con marisco, están ricas. Las pones con costillas y están ricas. Sí. O sea, con marisco, con carne, que con casan pescado. con todo, ¿verdad? Porque son neutras, como la pasta, como el arroz. Sí. O sea, son productos neutros muy buenos. Sí, es un alimento que es lo que decíamos al principio, que es una base. Es una base de muchas cosas. Sí. Y muy maltratada por muchos. Y ahora voy a decir una cosa que siempre sabes que nos defiendo a los españoles mucho. Somos ignorantes en patatas. Los únicos, ¿qué provincia española muy querida tiene la patata el mayor conocimiento? Son unas islas. Y ahí hay un pajarillo que dice pío, Las pío. Islas Canarias. Las Islas Canarias, muchacho. La papa canaria. Claro, pero no es porque sea la papa canaria, es que los canarios, que por cierto, los canarios no vienen por los pájaros canarios, sino por los canes, los perros. Los perros, eso sí lo sabía. Los canarios tienen mucho conocimiento de las papas. Entonces, la papa canaria, ellos tienen una papa que es para cocer, una papa que es para freír, una papa que es para guisar. O sea, tienen distintos tipos de papas y tienen mucho conocimiento. De hecho, tú vas al mercado y no encuentras una papa de freír y una papa de guisar. Encuentras 17.000 papas que tienen. Y de hecho también, y por ello es un punto a favor, crían tipos de patata que son como muy concretas, como muy buenísimas. De hecho, nadie entiende cómo en Canarias, siendo tan paperos, tienen papas que pueden costar hasta 9 y 10 euros el kilo. Ellos la valoran mucho, tienen un tipo de conocimiento de la patata muy, muy, muy amplio. Y eso me parece a mí que es brutal, ¿no? Que tengan ese conocimiento, que tengan ese precio y que lo quieran pagar. O sea, que la papa allí, muy chulo. Sí, sí. Pues mitos. Bueno, se cree de forma errónea que las patatas solo contienen hidratos de carbono y realmente es un alimento muy rico en fibra, en vitaminas, de muchas cosas y antioxidantes, ¿no? Lo que pasa es que tiene muy poquito de todo. O sea, tiene de todo, pero muy poquito. Bueno, eso pero que son muy calóricas. Sí, calóricas depende de lo que le metas también más o menos. Pues ahí dicen que es falso. Porque dice que unos 100 gramos de patatas cocidas, asadas o al vapor, apenas aportan unas 70 calorías. Sí, pero claro. Fritas contienen 4 veces más. O sea que. Pero no por la patata. Vale que. No por la patata, sino por el aceite en el cual la fríes. Pero por eso, evidentemente, es falso que son muy calóricas. Claro, eso lo sabe todo el mundo. Falso. Pero es igual, por ejemplo, que yo te digo los callos. Los callos, todo el mundo, que los callos no, que son muy morcónicos. Los callos no son morcónicos. Morcónico, y que te pone un poquito ahí como las grecas, es el chorizo que le pones, es la morcilla que le pones. Pero el callo en sí es colágeno. O sea, es iba a decir payo. Es pata, callo y morro. Es sobre todo mucho colágeno, o sea que no tiene muchas calorías. Por ejemplo, mirar por ahí, porque hay mucho por internet, el tema, por ejemplo, de las patatas chips, que las sacaron ¿cómo se llamaba? El George Crown. Sí. George Crown freía patatas, y la patata, cuando está cortada en chip, tiene la Saratoga, son típicas de Saratoga Springs. Yo eso no me lo creo. Que sí, hombre. No me lo creo, pero bueno. Dale. La patata chip, que tú te la comes y está crujiente, parece que no tiene aceite. Pero hay unos estudios, y bueno, y eso lo he comprobado yo porque hemos ido a algún laboratorio, tú rompes una bolsa de patatas entera, la metes dentro de una centrifugadora, que existen las centrifugadoras para esto, centrifugas las patatas que son secas y a lo mejor aparece un cuarto del peso en aceite. O sea, el aceite que absorbe una patata chip es grande. O sea, la patata en sí es calórica. No, la patata sí es calórica el cómo lo hagas. Y un guiso de patatas a lo pobre, sin mucha historia, pues no será muy calórica. Pero si tú te la pones con unas costillas de cerdo, chorizaco, y le metes ahí bien de condumio, claro que son calóricas, pero por la guarnición, por los avalorios. Pero la novia es como es. Es como es. La novia es impecable. Impecable. ¿La patata vieja tiene más almidón? La patata vieja tiene menos agua. No es que tenga más almidón, es que tiene menos cantidad de agua. Entonces lo que hace es que concentra el almidón. Y los almidones y todo lo que son las féculas, por ejemplo, otro error grandote, antiguamente es que lo hacían todo bien, macho. Por eso es más recomendable para ciertas elaboraciones esa patata, ¿no? Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Cremas o guisos, bueno, y para según qué tipo de cosas, por ejemplo, una patata vieja para hacer las patatas soufflé, para que se hinchen, va mejor. Sí. Pero voy a lo siguiente. Antiguamente, nunca jamás en la vida metía nadie las patatas en la nevera. Nadie. Uh-huh. Ahora hay gente que las mete en la nevera. ¿Tú te has dado cuenta cuando fríes a veces una patata y te queda oscura?
Sí. Y dices, uy, qué oscura está, si yo no la he frito tanto. Eso no es porque se tueste, porque si la hayas frito mucho. Eso porque la tenías en la nevera. Es porque la fécula, lo que son los almidones, se transforman en azúcares y a la hora de freírlo se tuestan los azúcares. Por eso tiene ese color oscuro. O sea, por eso la patata no se pone en la nevera. Hay que tenerla en un lugar sin luz para que no germine y fresco, pero no en la nevera. Bueno, y ese es el gran error. Para la gente que no lo sepa, la patata nueva es la que se recolecta en el momento óptimo de Sí. maduración. Es evidente que la gente lo va a saber, Sí. pero bueno, lo decimos. Y la vieja, De un año para hasta otro. 12 meses, ¿no? Sí. Después de Sí. su maduración. Claro, y son las que están más blanditas, que ya no tienen esa tersura ni tienen esa cantidad de agua. Y Van que bien para aportan otras entonces cosas. esa cualidad espesante, ¿no? Claro, yo por ejemplo a lo mejor quiero hacer un tipo de puré muy cremoso y a lo mejor empleo un tipo de patata vieja. Pero una patata para freír, por ejemplo, a lo mejor quiero una patata agria. Y a lo mejor si quiero una patata de cocer, pues empleo distintas variedades. La Mona Lisa, que hablábamos, acordáis de las tortillas. Y a lo mejor tienes una Mona Lisa, tienes una Starkey, tienes una King Edward, que es muy gracioso porque la King Edward en Canarias, como ellos tienden a abreviar Sí. todas las frases, la llaman la quinegua. Sí, Es una- eso lo contamos, ¿te acuerdas? ¿Lo En contamos? nuestro primer Es programa verdad, de la es verdad. tortilla de patata, en Es el verdad, primer bueno, pues programa es que la hicimos. quinegua. La quinegua, sí. Vale, pues es la quinegua, que es la King Edward. Entonces hay distintos tipos de patatas que es muy interesante Sí. saber para qué vale cada patata. Y sobre todo es muy importante también saber en qué estado está la patata, Sí. si es viejita, Luego si es luego vamos bonita. a comentar esto Pues lo de las comentamos. variedades y los usos. Vale. ¿Hay que evitar comer las patatas que tengan brotes? Bueno, es que el brote no... A ver, es como los ajos germinados. Todos los germinados es un estadio de mala conservación y que ya los productos intentan la supervivencia. O sea, cuando germina una patata es porque cree que ya se va a morir. Entonces lo que hace es para la supervivencia, genero un brote y me reproduzco, que es lo mismo que pasa cuando las cortan para meterlas bajo tierra. O sea, tú tienes que intentar buscar un ojito para cortar el trozo de patata que tenga un ojito, lo pones debajo de la tierra y por supervivencia sale el brote. O sea, un ojito sería la patata precisamente que intentando sobrevivir. Por eso cuando se germinan no se puede. ¿Cómo se hacía antiguamente? Yo recuerdo esto en el pueblo de mi padre, Sí. en Cerecedo, que está al lado de Boñar, en León. Mi abuela tenía una habitación que estaba en el interior, cero luz, no había ventanas, cero luz, y tiraba las patatas en el suelo, las extendía. Claro, se germinaban porque se germinaban un poquito. Entonces, ¿cómo evitaban la germinación? Ceniza. La ceniza del fuego, la cogían y se la tiraban por encima de las patatas. O sea, todas las patatas estaban cubiertas de ceniza y la ceniza, que es ácida, evitaba esa germinación. O sea, que antes eran tan listos. Yo no sé por qué estamos involucionando, ¿eh? Ya. Yo creo que antes eran tan listos y ahora me veo, a ver, no es que me diga que seamos tontos, pero todo el conocimiento que teníamos antes lo hemos desechado pensando que somos más listos. Y antiguamente todo lo hacían por observación y no se germinaba ni una patata, no se estropeaba ni una patata. Es curioso, y ahora tú tienes un kilo de patata, la dejas y te estropea las 2 semanas. Totalmente. Luego, ¿las patatas cocidas son más saciantes? A ver, la patata cocida puede ser que sea más saciante que frita, sí, claro, porque es más Te sientes más como cremosa, más lleno, ¿no? sí. Sí, Y sobre todo luego la retrasa temperatura. la sensación del apetito. Claro. Pero tú date cuenta, por ejemplo, ahora que hablas de patatas cocidas, tú son saciantes y ahora si te vas a Ávila y te comes unas patatas que le llaman patatas meneás o revolconas, le llaman de muchas maneras, claro, es saciante y no solo es saciante, sino que era el aprovechategui perfecto de haber frito cosas. O sea, tú date cuenta que se aprovechaba, si freía un torreno o freía chorizos, ese aceite que sobrante es el que yo le ponía a las patatas cocidas, al puré, que era un puré que se machacaba por sí solo por cocción. Entonces le metía esa grasa y tú imagínate el pepino que era eso. Claro, tú eso te vas ahí en Ávila, que hace 1000 grados bajo cero. Tú abres la puerta de tu casa, sales fuera y te has comido una patata cocida y palmas como el lagarto Jaén, claro, ahí explotas. Pero si tú te has comido una patata que tiene toda la grasaza del chorizo, de la panceta y tal, que tiene el condumio, que tiene las calorías que le va a meter a la patata, porque efectivamente no tiene muchas calorías, y entonces eso es un plato inteligente. No solo aprovechategui, sino que es inteligente total. Luego, ¿las patatas pueden servir de antiácido? No lo sé. Pues dicen que siempre que se consuma cocida o asada es un alimento que se digiere fácilmente y que regula el ácido gástrico. Pues, con lo cual, así que hay varios estudios que confirman que sí, que su almidón ayuda a reducir esa acidez. Tiene una lógica. Y disminuye el malestar que te puede producir el reflujo. Tiene una lógica y aparte la textura que tiene es como muy agradable y es muy cómoda para el estómago. Y tú fíjate una historia. Cuando comemos productos que están extremadamente calientes o extremadamente fríos, te sientan regular el estómago. Pero la patata puedes mantener esa temperatura cálida
y seguro que tarda en enfriarse en el estómago. O sea, yo creo que la patata no solo es que sea saciante, sino que también tiene que ser como bastante cómoda de comer, porque al cuerpo le va a sentar bien, sí, sobre todo esta tibia. Que ahora que hablo de patatas tibias, y ya hemos hablado de ensaladillas rusas, bueno, pero mezclar siempre o cortar siempre la patata caliente, no esperes a que se enfríe. Tú partes la patata y luego la mezclas y ensaladilla rusa perfecta. Qué rica Qué la rica. ensaladilla rusa. Es que nos gusta todo. Sí. ¿Cuál es el plato que más te gusta a ti con patatas? ¿Te gusta más la parte de guisos o te gusta más Es que me la gusta patata? todo. Ya. Es Pero que me si gusta tuvieras todo. que quedarte con algún plato en el que la patata es la protagonista, Sí, a ¿con ver. cuál te quedarías? Es que sabes lo que Ahora me... vas a decir la tortilla de patata. Es que la tortilla de patata está muy rica. Sí. Pero eso son con patatas enteras. Si utilizase un puré de patata, por ejemplo, me encantan las bombas de patata. Mm. O sea, hacer un puré de patata relleno, rebozado, frito, me parece que está brutal. Pero es que un puré parmentier que hablábamos antes Sí. me parece impresionante. Un puré duquesa que lleva yema, un poquito de queso rallado. Se me hace la boca agua, es que hemos desayunado Sí, muy ligeros hoy. pues sí. Estamos hablando ahora de esto, me dice cuál me gusta más y ya me la has liado. Pero no está rico cuando tú, por ejemplo, vas al campo y en una perola y en el fuego echas unos choricillos, echas unas costillas adobás, Sí. le metes unas patatas, una hojilla de laurel, eso lo rehogas, le pones verdura o no, pimentico, cebolla, le pones luego las patatas, las rehogas un chorrillo de vino blanco, le echas agua y aquello cuece y eso está espectacular de la muerte. O sea, Sí. está bueno por necesidad. Que, por cierto, el pasado Día de la Mujer hicimos allí en Santa María de la Alameda casi 400 raciones de patata guisas. Qué pasada. Está bien. Qué ricas, ¿eh? Yo no me pude comer más de 200. Qué Luego ya tonto nosotros es. lo dejé, éramos dos. No tuve que dejar. Bueno, oye, vamos a tener que dar paso a nuestros invitados. Pues dale. Venga, vamos Hala. con ello. Tonight we ride, right or wrong. Tonight we sail on radio song. Y como comentaba al inicio del programa, hoy tenemos un invitado al que le tenemos un cariño muy especial. Como decía, hemos trabajado durante muchos años de la mano. Julio Bienert, más conocido como Julius, en televisión y redes sociales. ¿Qué tal? Buenos días. Pues buenos días, estoy súper contento de estar aquí con vosotros, con un compañero de las ondas hercianas y contigo, Ivette, que ya lo has dicho tú, ¿no? Muchos años trabajando juntos. Oye, ¿siempre pones estos temazos para arrancar? Bueno, hoy son más suaves. Generalmente son un poquito más cañeros. Ah, lo habéis hecho por mí. Y tenemos también a Raúl Jiménez, que es su socio, porque están con un proyecto súper interesante que nos van a contar. Como decía, han ido a la búsqueda de la mejor patata del mundo, ¿podemos decir? Sí, Sí, del mundo. y de parte de la galaxia conocida Galaxia. por conocer. Vale, pues y la han encontrado. ¿Es así, Raúl? Cuéntanos un poquito. Buenos días. Buenos días, sí, estamos en ello. Es un Estáis en proceso, ello. estamos en ello. Bueno, pero tendréis más de un tipo de patata, ¿no? ¿O tenéis una que sea muy polivalente? O estos No, son como los pantalones un poco, ¿no? Depende para qué. Pues Te lo sí, pones cierto. cortos, largos, de tergal, vaqueros. En verano, en invierno, correcto. Claro. Hemos empezado por una, pero hay muchas y estamos en búsqueda de muchas. Claro. Yo creo que hemos empezado por la campeona, por lo menos para freír, que es la patata agria. Es una patata que todo el mundo tiene claro, o por lo menos en el mundo de la hostelería, tú lo sabes Sí. bien, Sergio, que es la patata que mejor fríe. Y los que no la conocen, pues creo que deben conocerla, porque en restauración por lo menos es la que más utilizamos, ¿no? Sí, aparte yo creo que es que cada patata, como decimos, tiene que tener su historia. O sea, porque, por ejemplo, a lo mejor no se me ocurriría a lo mejor utilizar una agria para hacer según qué tipo de cosas, porque sé que tengo a lo mejor una Mona Lisa, porque necesito a lo mejor para una ensaladilla, a lo mejor prefiero la Mona Lisa a la agria, aunque yo utilizo todas agrias, ¿eh? Sí. Pero sé que técnicamente, si necesitas algo que se deshaga menos, si necesitas algo que absorba más, buscas las variedades. ¿No? Eso, el técnico supongo que será Raúl. Ya te digo, eso es como los pantalones. A mí me gustan los vaqueros, pero si vas de boda y los vaqueros rotos, pues no cuadran. ¿Puedes ir? Sí, pero no vas adecuado. ¿Cómo ¿Qué platos cómo hay? surge esto, chicos? ¿Cómo os da por...? Porque tú, Raúl, te dedicabas en tu familia, ¿no? Sí, mi familia tenéis- se dedica hace un par de generaciones al mundo de la patata.
yo diría que mi abuelo se dedicaba a la patata, mi padre se dedica a la patata, yo me dedico a la patata y ahora mis 2 hijos se dedican a la patata. Es decir, casi estamos ahí 4 generaciones Va pasando dedicándonos de a esto. generación Sí. en generación, sí. Y cuéntalo tú, Julius. ¿Cómo? Estoy viendo la cara de Sergio y va a soltar una de las suyas que me encanta. Sí, pero me la guardo. Es que parecía lo de papá patata, mamá patata, hijo patata Y patatín. Sí, la familia patata. Que Sí, pues normal. esto surge de una llamada. Como casi todas las cosas buenas, surgen de una llamada. Yo le llamo a Raúl porque es mi patatero de confianza, nunca mejor dicho, y le pregunto, yo me quiero presentar al concurso de la patata brava. Sí, vale, aquí, más cerquita. Me quiero presentar al concurso de la patata brava y digo, ¿quién me puede asesorar para elegir una buena patata? Y quien sepa de patatas, no como yo, que no tengo ni idea. Fíjate que llevo muchos años trabajando con la patata, pero decía, ¿qué patata uso? Yo tenía muy claro que tenía que ser agria. Pero digo, me pongo en manos de profesionales y que me dé algún proveedor que me dé la mejor patata agria que podamos conseguir. Y le llamo y me dice, usa la agria, y aquí tienes el teléfono de un amiguete, que además es el que nos está preparando los sacos en Valencia, que es Bonafont, Vicente Bonafont, y con la mala suerte de que no me puedo presentar al concurso en Palencia, y al poco tiempo aparece Raúl en Valencia con V y me propone esta aventura empresarial que es, ¿y si montamos una marca con tu imagen? Y digo, yo, claro. ¿Y no había uno bueno? Le dije yo. ¿Y no había otro? No había otro bueno por ahí que supiera algo más de patatas. Y todo lo contrario, a él le apetecía que empezáramos esta aventura porque él toda la vida en el mundo de la patata y quería a alguien, pues como yo, simpático, gracioso y agradable. Es que es lo suyo. Si es que además... No te presentaste, perdona, No pasa nada. Sergio, perdona, que te he interrumpido. No, Dime. si le iba a preguntar, que es que muchas veces cuando dices lo de la agria, es que estoy de acuerdo. ¿Sabes lo que pasa? Que hay veces que lo mejor es enemigo de lo bueno. Porque mucha gente te dice, porque yo también estuve en ese mundo de la agria, y otros decían, no, para freír mejor es la Lady amarillo, y otros me decían, no, mejor es la tripo. O sea, que hay muchos tipos de variedades de patata que son muy adecuadas para freír, pero luego llega un momento en que esas te cuesta encontrarlas, que no están en óptimas condiciones. Y por eso la agria es una cosa que es súper interesante, porque es muy lineal, siempre está bien. Porque había otra que, si no recuerdo mal, que se llama la draga, creo que era. O sea, hay una draga. Draga o baraca. Baraca. Vale, sí. Sí, la cuestión es que hay miles de variedades y es muy complicado decir cuál es la mejor patata. Claro. Porque depende de factores como la climatología, como el gusto del consumidor, claro, como el tipo de cocina que se utiliza, es decir, si es para una cocina doméstica o es una cocina industrial. Has dicho, por ejemplo, la idea amarilla, que es una patata que se utiliza mucho en industria, pero, por ejemplo, claro, en los hogares prácticamente no se conoce y no se utiliza porque no tiene cualidades para freír a baja temperatura, claro, por ejemplo. Entonces, la agria es una variedad que te permite freír muy bien en muchos sitios. Claro. Es decir, en una cocina industrial, en una cocina, es muy polivalente. Eso es. En una cocina, en un restaurante o en tu propia casa. Yo lo que he visto después de muchas pruebas, perdona que te interrumpa, Raúl, es que la agria la puedes someter a muchas putadas que las acepta muy bien. Funciona bien. Entonces, hacer pruebas de fritura con diferentes temperaturas, con diferentes aceites, que también es muy importante, un aceite de girasol, un aceite de aguacate, un aceite de oliva, que a mí me gusta mucho freír para las tortillas de patata, por ejemplo, con aceite de oliva, aguanta muy bien las frituras, cosa que otras patatas buenas para freír no aguantan igual la temperatura, como estaba diciendo Raúl, ¿no? O sea, la baja temperatura que podemos utilizar para hacer una patata confitadita y luego terminar con un golpe de frito potente a mucha temperatura para que quede crujiente. Eso lo soporta bien la Eso es. Lo que pasa es que luego muchas veces, y hablo ya también porque todas las personas que nos escuchan son personas que van a comprar al supermercado, o sea que muchas veces no tienes la capacidad de comprar patata agria, que eso también es un problema, porque nosotros estamos hablando aquí de una cosa técnica, y esa cosa técnica luego yo voy a un supermercado y le digo quiero agria, y allí me pone para freír, para cocer y para tal. O sea que luego también tenemos que ver qué es lo que encontramos en los mercados. Sí que es cierto que la agria nos viene muy bien a todos si podemos comprarla en el frutero de confianza, que creo que sería lo suyo. O sea, comprar 3 kilos de patata agria y ahora me vas a dar 4 kilos de Mona Lisa y ahora quiero la Rudolf o me pones la Kennebec porque quiero hacer unas asadas. O sea, y la gente diría, hostia, mucha gente no tiene ese conocimiento. Tampoco tenemos por qué tenerlo. Correcto. Nuestro proyecto, de todas formas, se llama lamejorpatata.es.
Y lo que tratamos es de buscar la mejor patata en cada momento para un uso determinado. Es decir, nosotros podemos utilizar una patata para freír una parte del año que sea agria y otra parte del año otra variedad. Eso la es. que nosotros consideremos, o Julius en este caso considere, y hayamos visto, probado, testado, Claro. que sea la que reúne esas condiciones para dar un muy buen frito. Entonces, Claro. perdona que te interrumpa, Raúl, porque aquí me surge la duda. ¿Esto es como las verduras? O sea, ¿tiene su temporada Sí, cada...? claro. Ah, Sí. vale. Cada variedad. Es decir, para mí, personalmente, que una patata sea mejor que otra depende de que una patata sea fresca, sea de temporada, Sí. tenga menos conservación, esté mejor tratada, esté cultivada en unas condiciones óptimas, esté recolectada en una temperatura óptima, esté conservada el menor tiempo posible y en unas condiciones óptimas. Incluso cuando sale de esa conservación, que su tratamiento a nivel de temperatura sea también adecuado. Cuando se integra en el canal de distribución, sea de una manera adecuada. Claro. Y eso hace que la patata sea mejor o peor. Uno de los factores fundamentales es que sea de recolección temprana, es decir, que sea patata nueva, correcto. Que es sea marzo, patata junio nueva. aproximadamente, ¿no? ¿O En cuándo cada, son zo- las...? en cada zona hay patatas nuevas en distintas épocas. Es decir, por ejemplo, ahora hay patatas de verdete que se llama, que son patatas nuevas, que son patatas Sí. que salen en invierno, que se han cosechado 4 meses antes y empiezan en unas zonas determinadas de Andalucía, en Valencia. Luego, por ejemplo, en España se empieza a recolectar patata nueva en Cartagena, se empieza a recolectar patata en Andalucía, generalmente no, siempre de sur a norte, y estamos recolectando patatas en España hasta prácticamente octubre, noviembre. Sí, que es el... Y hay una cosa que os quiero preguntar que a mí me parece interesante para todo el mundo. La patata, a mí me gusta cocerla con piel. Me gusta cocerla con piel, pero hay mucha gente que las pela para cocerla, cosa que no me gusta. No me das tu opinión. Y otra pregunta que quiero hacerte es el tema del frío. ¿Se conservan las patatas en frío o fuera? Yo lo tengo claro. A ver, si a ti te gustan las patatas con piel, a mí me parece perfecto. Es decir, eso es estupendo. Yo no te puedo decir si es mejor con piel o sin piel. Sí. Yo creo que con piel la patata se conserva mejor y se guardan mejor sus cualidades. Sí. Eso es cierto. Pero hay gente que la piel no le gusta. Y Sí, lo digo también para cocinarla, aunque luego... Aunque luego la peles, ¿no? Aunque la peles luego. Y luego, la patata, la mejor manera de conservarla es en un lugar fresco, en un lugar oscuro y en un lugar ventilado. Esas son las 3 condiciones fundamentales. Sí. Hablo de conservación doméstica, Sí, no sí. hablo de conservación profesional Industrial, claro. o de... O sea, de la nada de nevera, comercialización. un lugar seco, un lugar Claro. fresco, que haya aire. La industria comercial conserva las patatas en cámaras frigoríficas a temperaturas entre 2 y 6 grados, más Sí. o menos de medio. También depende de las variedades, el tiempo que se vaya a conservar. Y luego eso lleva a un proceso de subirle la temperatura. No es igual que la patata se haya recolectado en Andalucía, en Sevilla, a 30 grados o a 20 grados, o incluso si se han recolectado por la noche a 15 grados, que si se han recolectado en La Rioja Palencia o en Palencia a 8 grados. No es igual el proceso de conservación y bajarle la temperatura en un caso o el proceso de recolección y subirle la temperatura para que no se estropee. La temperatura a la que se conserva es fundamental porque es un producto vivo que hace que le salga almidón, que la patata coja dulzor, que la patata se ponga negra, que se llegue a deteriorar si no está bien conservada Sí. con la temperatura. Sí, lo estábamos comentando Estábamos comentando antes. Sí. Y El luego tema de- otra cosa, por ejemplo, importante. Yo te digo, nos escucha mucha gente, entre ellos mi madre. Claro, ¿cómo le digo yo a mi madre? Ves al mercado y selecciona una buena patata. Raúl, ¿tú qué mirarías? Yo, por ejemplo, si fuera un pescado, le miro los ojos, las agallas, tal. ¿Qué le miro a una patata para que yo diga, esta patata está bien, esta patata me la llevo? Muchas vienen en bolsas, pero se pueden ver. ¿Qué tienes que ver? A mí personalmente... Bueno, es que también, perdón que interrumpa yo aquí, pero también tendrá que ver el tipo de variedad, porque por ejemplo la agria es rugosa por fuera, ¿no? Más... La agria debería estar conservada con la piel y con un poquito de tierra. Debería. Ay. Aunque también está la agria lavada. La tierra se utilizan las patatas o se conservan con la tierra para protegerlas sobre todo de la luz. La luz es uno de los enemigos principales. Que salir de la luz. Sobre todo para eso, para protegerlas de la luz, para que no se... La madre dragones.
para que no se pongan verdes. Estas cosas del están directo. pidiendo, tus niños están pidiendo Me están viendo patatas, me están viendo patatas. Papa, ya. Papa. Pues eso, que para que no se pongan verdes, para que no se produzca lo que se llama la solanina, ese color verdecito que además es tóxico, no se debe de comer, sienta mal. No nos vamos a morir, pero no es recomendable comerlo en grandes cantidades. ¿Cuántas veces hay cosas que sean patatas? Pero todavía Raúl no nos ha dicho en qué tenemos que fijarnos de una patata cuando tú la veas. En un montón. Yo veo un montón de patatas. Cuéntanos, Raúl. ¿Y cómo decido si quiero comprar de este montón o este otro montón? Pues yo lo que hago es, primero busco patatas que sean nuevas. Si no hay patatas nuevas, se tienen que identificar las etiquetas como patatas nuevas cuando vas a cualquier supermercado, frutería, distribuidor. Lo primero que yo busco es que sean nuevas. Si no hay, yo personalmente busco determinadas variedades. ¿Y para qué las voy a utilizar? Por ejemplo, si yo voy a utilizar para freír, suelo utilizar agria, santana, determinadas variedades que son conocidas, o espunta, que son muy conocidas y que funcionan bien. Luego yo personalmente, si voy a utilizar, por ejemplo, cocer o cachelos o para hacer un chouquet o lo que sea, pues suelo utilizar, por ejemplo, una variedad a mí más polivalente. Pueden ser Mona Lisas o pueden ser ágatas o cosas así. Hay que conocer un poco de variedades, pero ahora la inteligencia artificial y cualquier Google nos cuenta cuáles son los usos culinarios de cada variedad. Y luego a mí personalmente me gusta que las patatas no estén lavadas. Creo que por lo que decía Julius. Claro. Sí, de la tierra. Durante los últimos años en España se está comercializando patata lavada por su aspecto visual, porque es verdad que no manchan, son más cómodas, son más bonitas, pero muchas veces son variedades que van en detrimento de la calidad culinaria del producto y de la conservación. Eso es, las patatas en Galicia tradicionalmente no se han lavado. Es decir, las patatas de freír agria generalmente no se lavan. Es decir, todas las que son especialidades de alta calidad no son patatas lavadas. Más gastronómico es con la tierra, tú las lavas y claro, pero comercialmente hablando, si yo llevo mi bolso impecable y meto una bolsita con patata con tierra, claro, parece que viene desde el parque, no del súper. Bueno, ahora las patatas que no se lavan se cepillan y se le quitan muchísima tierra. Ya no llevan terrones pegados, se pasan por unos cepillos industriales y no ensucian excesivamente. De patata gallega sabe mucho Julius, ¿a que sí? De los cachelos, porque... Un poquillo. Porque yo creo que me he informado bien, o me han informado bien, que eres el primer cocinero en ganar... el primer cocinero español en ganar 2 premios en los Taste Awards, que son los Oscars de la cocina, del lifestyle y de los viajes. Correcto. Por El Camino de Santiago by Julius, como mejor chef y como mejor programa de televisión de viajes que se hizo con Canal Cocina y colaboración con esto. Pero yo creo que lo del chef es porque no me han visto cocinar. yo te he visto, bueno. yo te he visto y he visto que haces cosas en 22 minutos alucinantes, o sea que 22 minutos reales, Sí, además ha sido una prueba de fuego durante muchos años. De hecho, este año 2026 cumplo 20 años desde que hice el primer programa de 22 minutos. Y la verdad es que estoy muy contento. No pude ir a recoger el premio porque no tenía la pauta de vacunación del COVID, pero ser el primer cocinero español en conseguir uno de estos premios, pues fue maravilloso, ¿no? Yo me quedé sorprendido. Y más por un programa como El Camino de Santiago, en el que me lo pasé muy bien, disfrutamos mucho de la producción y fue un antes y un después en mi carrera profesional. De hecho, creo que soy el único peregrino también, eso no sale por ahí, que termina el Camino de Santiago con 14 kilos más de los que empezó. Bueno, a ti no te vendrían mal, A ti no te vendrían... La montanera. Yo hice la montanera total. ¿Y tendremos un Camino de la Patata by Julius? Sí, mira Raúl. Yo creo que esto hay que hacerlo. Tiene que haber una ruta de la patata o algo contigo. Yo me sumo al proyecto, me gustaría. Sí. Cuando empezamos este proyecto, hace nada, muy poquito, esto empezó en octubre del 2025, el año pasado, y enseguida lo pusimos en marcha. Yo no pensaba que iba a ser tan rápido, pensaba que como todos los proyectos tardan mucho, este sería uno de esos proyectos en los que iba a ver la luz mucho más tarde. Creo que el día 1 de noviembre nos sentamos Raúl y yo por primera vez para hablar un poco más serio del proyecto, y el 28 de diciembre
ya estábamos sacando al mercado el primer saco. Cosa que ninguno de los dos nos lo esperábamos ni lo creíamos. Y una de las cosas que dijimos es, me dijo, Sí. ¿vale? Voy a ser sincero, me dijo, Julius, prepárate porque vamos a hacer muchos kilómetros. Y de hecho llevamos muchos kilómetros recorridos. Cada semana estamos en un punto geográfico diferente, conociendo nuevos distribuidores, nuevos productores, Sí. nuevas patatas. Hemos empezado solo con la agria, pero ahí no acaba la cosa. Nosotros estamos buscando la mejor patata, pero ¿cuál es la mejor patata? La mejor patata es la que cada uno considera que es necesaria para una elaboración determinada. A mí me gusta la agria, al compañero Sergio le gusta otra, y a Raúl le gusta otra. Es para gustos los colores. Y además lo que estamos descubriendo, o estoy descubriendo yo sobre todo, que en cada punto geográfico se consume un tipo de patata de una forma diferente por ejemplo, en Madrid. En Madrid la agria es la reina. Pero te vas a Cataluña y tienes la Mona Lisa o tienes la Ágata, que son patatas mucho más consumidas. O te vas Sí, esas son más ideales para purés, ¿no? O ensaladas. Sí, ¿no? para lo que decía Sergio, ¿no? Para hacer una ensaladilla rusa necesitas una patata que aguante más, que quede más entera, una patata cocida, unas patatas bravas. Pero que no se deshaga tanto. Que no se deshaga, Sí. claro. Unas patatas con alioli, lo mismo. O sea, luego te bajas a Andalucía y tienen otro tipo de patata, consumen otro tipo de patata. Y la reina, ¿no? El cachelo, la Kennebec, luego se resulta que es una patata que se ha utilizado generalmente para cocer, para acompañar al pulpo, ¿no? Por ejemplo, los cachelos, pero que aguanta muy bien la fritura, y de ahí las tortillas de patata con la Kennebec a mí me parecen estupendas y maravillosas. Pero es que un producto como la tortilla de patata, la tortilla se hace con patatas diferentes en cada punto geográfico del país y son manjares gastronómicos Sí. que no tienen nada que ver uno con otro. O sea, tenemos una tortilla en Valencia, tenemos una tortilla en Cataluña utilizando diferentes patatas y los dos están ricos. O sea, que ahí está, ¿no? Un poco Claro, porque en cada zona tiene su variedad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. yo creo que es cultura, ¿no? Piensa que en Cataluña la proximidad con Francia le daba una patata más cercana Sí. Por el como la clima Ágata, ¿no? también, Por lo el que decía clima. antes Raúl. Exacto. Entonces, se consume una patata u otra en función a los gustos del consumidor final. En cualquier caso, nuestro proyecto es buscarlas. Es Vamos buscarlas. a Eso es lo buscarlas. El divertido. camino, como decías, es buscarlas y vamos a buscarlas. Buscaremos en Bueno, el pues, norte, en el sur, en Galicia, donde nos lleve. Bueno, encontrarlas ya habéis encontrado, que hay que decir, Sí. pero seguís ahí Sí, la idea en que la tenemos, búsqueda. La idea que tenemos es hacer un surtido completo de patatas. Hemos empezado por la agria, como te decía Julius, pero Y- haremos una búsqueda de producto de variedades polivalentes, en la que puesta la Mona Lisa, variedades más específicas que podemos hacer para hacer y la gente cachelos. las podrá adquirir, ¿no? A través de lamejorpatata.es. Sí, a ver, en principio nos hemos centrado en el canal Oreca con distribuidores de todo tipo. Pues tenemos aquí en Madrid, por ejemplo, a Chef Fruit, a Fruitland. O sea, vamos buscando distribuidores que sirvan, sobre todo al canal Oreca. Sí. Nuestro objetivo es muy pronto, no te puedo decir cuándo porque estamos en ello, es sacos más pequeños de entre 2,5 kilos, 3 kilos, 5 kilos Claro, es que máximo si no, para el consumidor yo te he final. comprado, yo te he comprado, pero son de 25, pero... Las abuelas no se van a llevar un saco No, de chicle claro. a casa. Y por Claro. ejemplo, para mí 25 es el saco perfecto porque lo manipulas con facilidad, pero claro, yo gasto 100 y pico kilos diarios, entonces necesito, claro, yo un saco de 2,5 kilos no me vendría bien. No te viene nada bien. No vendría Pero, bien, no. Por ejemplo, eso es otro de los puntos, ¿no? Porque aquí en Madrid se consume saco de yute 25 kilos. Pero te vas a Andalucía y quieren un saco de papel en 15 kilos. ¿En serio? Sí. El otro día en Tarragona nos pedían un saco de 20 kilos en yute. Entonces, en cada sitio te piden Te un piden saco una diferente. cosa, ¿Por sí. qué? Porque costumbres. Son costumbres. Costumbres. Oye. Y lo que decía Raúl, ¿no? Que estamos buscando una selección de la mejor patata para cada uso, para cada zona determinada. Entonces, no tenemos fin. Esto no ha hecho nada más que empezar. Vamos Bueno, a viajar Qué mucho. proyecto más chulo, qué Y proyecto luego más chulo. que tú te vas, por ejemplo, te vas a Canarias y te das cuenta Oh. la cantidad de patatas que tienen los canarios y flipas, porque un canario no tiene ni 4, ni 5, ni 6 variedades, tienen muchísimas más. Y en las propias casas las madres compran distintos tipos de patatas para distintos tipos de Bueno, usos, gracias. cosa que aquí no pasa. Por eso digo que somos unos ignorantes en Kartoffeln, porque aquí yo lo digo, lo habitual, o sea, hay como mucho 1 o 2 tipos de patatas, pero tú vas a Canarias y tienes muchos tipos de patatas y ellos ya saben elegir qué guiso, qué cuezo, qué hago para puré, qué hago para esto, qué hago para otro. Y eso es importante. La cultura de la patata es una cultura que falta todavía mucho aquí. Y curiosamente pasa igual con el aceite de oliva, que mucha gente todavía no es capaz de identificar un aceite de oliva virgen extra de un aceite de oliva virgen, Un de orujo. de un orujo, de un refinado. Es curioso.
Tendremos Bueno, que ir a pues, Canarias a aprender de patatas. Julio y Hay que ir, Raúl hay que ir. nos van a abrir ese mundo. Bueno, pero en de Canarias la no vais a patata, poder que da hacer una mucho. ruta de la pata, ¿eh? No, eso no. Oye, os emplazamos a otro día porque se nos acaba el tiempo. Mil gracias por haber estado aquí, Raúl, Julius, Raúl. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Encantadísimos. Un beso muy fuerte. Os mandaremos Os unas esperamos. patatas para que vayáis probando, ¿vale, Sergio? Muchas- No hay Muchísimas gracias. patatas, no hay patatas. Que no hay patatas, pues si tú pones los huevos, yo pongo las patatas y hacemos unas tortillas. Venga, Venga, hecho. Un besito. Chao, chao. Gracias. Gonna love you 6 ways to Sunday. I wanna do it like it's never been done. I'm gonna love you 6 ways to Sunday. I wanna hear that woman speaking in tongues. Y bueno, tenemos ahora nuestra Lucina vecina, que como decíamos, recopilado ahí dudas relativas a la patata, así que... Pero serán fáciles, ¿no? Súper, para ti Ay, está, si no- esto está si no chupado tiro para el ti. comodín. Mira, Matilde de Cabezón de la Sal ¿Sí? nos pregunta si le podemos dar la receta original de la salsa brava para las patatas, porque se ha enterado que en realidad esa salsa no lleva tomate frito. Ahí está. De hecho, mi salsa de tomate, de salsa brava, nunca jamás en la vida lleva tomate. Pero mucha gente dice, no, tiene que llevar tomate. Y yo creo que aquí hay libertad total. Hay mucha gente que hace una salsa tomatada picante, que no me gusta nada. Y yo te voy a explicar, ¿cómo se llamaba? Maite. Se llama Matilde. A ver, Matilde, yo te voy a explicar cómo la hago yo, que a mí me encanta y es la que sigo haciendo toda mi vida. Pongo aceite, un poquito de aceite, echo un poquito de cebolla y un poquito de ajo y lo voy sofriendo. Y una vez que está sofrito, luego le pongo un poquito de harina. Le pongo un poquito de harina, la rehogo bien la harina y ahora viene el rollo, porque tienes que tener preparado un caldo, que yo lo que tengo siempre preparado es un caldo de jamón. Me encanta hacer la salsa brava con el caldo de jamón. Entonces me hago un caldito de jamón, puede ser de pollo y jamón, pero a mí me gusta que sepa bien a jamón, porque luego no se nota el jamón, pero se nota la El sabrosura. saborcito. Tienes pochado el ajo, la cebolla con el aceite de oliva, su sal, la harina, las rehogas y le pongo un poquito de pimentón dulce, que sea nuevo, no que sea viejo, porque si no, no sabe a nada. Y le pongo también un poquito de pimentón picante. Y acto seguido le pongo un poquito de vinagre. Una pizca de vinagre. Con eso ya paro la cocción. No se me Vinagre de quema. manzana, Vinagre de manzana, vinagre de jerez, el vinagre que vale. tú quieras está bien. Paras la cocción del pimentón, que se queda perfecto, y ya le echo el caldo. Digamos que sería como una especie de velouté, ¿vale? Es un caldito que tú lo haces ligado como si fuese para una besa. Imagínate una bechamel. Una bechamel. Porque es el aceite, la harina, lo que pasa es que tú la alineas Ya. con todo lo que te he dicho, y ya está. Y eso lo pones a cocer. Luego lo trituro, lo cuelo y lo vuelvo a hervir, porque si cuando trituras y no lo vuelves a hervir, quedan burbujitas de aire y ese aire hace que se estropeen las salsas. Entonces es muy Ándame. importante que tú hagas eso para que no se estropee la salsa. Y ahora vienen aquí los matices, por ejemplo. Tú eres de Logroño, le metes unas alegrías riojanas si quieres que aquello esté. Hola, ¿qué tal? Que sea brava de verdad, de torear. A mí me gusta la salsa brava que pique, ¿vale? Las salsas bravas que no piquen no me gustan. Ya. Entonces le pongo unas alegrías riojanas, o si te quieres hacer más mexicanito, que a mí me encanta, le pongo un poquito de salsa de chipotle, que me flipa, o los chipoles estos encurtidos que me flipan, y esa es la salsa brava que yo hago. Cero tomate, es muy rojiza, tiene un puntito del vinagre, pero no tiene que saber mucho a vinagre, y tiene que ser picantita, que esté sabrosa, y por supuesto que esté ligada, porque las patatas, a mí lo que me mola, una vez que las pocho, Sí. se me hace la boca agua, y es que no, esto no es normal. Es que, escucha, estoy salivando Es que ahora mismo. llevamos ya casi una hora de programa y no Ya, que y te tan vuelva a entrar el tempranito. hambre. Entonces, yo pocho las patatas, las enfrío a temperatura ambiente, las vuelvo a freír para que queden crujientes por fuera y tiernitas por dentro. Las pongo en un bol, les echo sal, le pongo la salsa brava en el bol y las muevo dentro del bol y luego las emplato. Para que cuando cojas cualquier patata siempre tenga mucha salsa poquito de de salsa. salsa brava, no que estén sin salsa. Pues nada, Matilde, ahí Hola. está la salsa brava de Sergio Fernández. Ole. Ismael de Reus nos pregunta por la receta del puré de robuchón, Sí. cuándo tiene que incorporar la mantequilla y si la tiene que derretir antes. A ver, el puré De robuchón. de robuchón, Está para ir al campo, con una zailla. es que es un puré histórico y que requiere de su técnica. Bueno, requiere su ¿No? técnica y requiere ingredientes buenos simplemente porque va muy sencillo, pero requiere sus ingredientes que son, hola, ¿qué tal? Yo siempre pienso, a ver, es muy calórico, Sí. porque, Porque está hecho con mantequilla. pero es que escucha, la proporción del puré de robuchón es prácticamente 1:1. Sí.
sea, yo lo he hecho uno medio, es decir, para 1 kilo de patata, medio de mantequilla, y ya me parece una barbaridad. Y hay gente que hace 1-1, o sea, me parece una auténtica barbaridad. ¿Qué es lo que suelo hacer yo? Para mí lo principal es cocer las patatas, yo las cuezo con piel, retiro la piel, una vez escurridas, nunca jamás en la vida bato con ningún tipo de maquinilla, tienes que apachurrarlas con un smash de estos de patatas, y cuando tienes ya la patata bien caliente y machacada, no esperes que se enfríe jamás. Mucha gente cuando va a hacer puré me dice, Sergio, ¿cuál es el punto de la patata? Hermano, si lo vas a machacar, que esté muy tierna, muy tierna. Si te pasas de cocción, el problema está que luego entra agua dentro y tampoco mola demasiado. Unas que están tiernas, las pelas, yo las extiendo ligeramente para que evapore un poquito de agua, en esa espera, machaco con el smash las patatas, le pongo la mantequilla y sigo machacando. Y a mí personalmente me encantan, con sal y pimienta blanca. No le pongo nuez moscada, no le pongo nada. Sal y pimienta blanca. Eso me parece que es el puré más top del mundo. Preguntaba si la tiene que derretir, pero yo entiendo que cuando tú la echas, porque ya la patata tiene la temperatura que va a hacer que se funda la mantequilla, ¿no? Claro, pero no tienes que echar la mantequilla como si fuese un adoquín de esos de Zaragoza, sino que lo que tienes que hacer es la mantequilla la cortas en daditos. La cortas en daditos, la mezclas primero, luego sigues machacándola un poquito y se mezcla perfectamente. El puré de tipo robuchón, así, es con mucha mantequilla, sal y un poquito de pimienta. Y el puré tiene que estar alegre de sal, o sea, no puede estar muy soso. Sí, tiene que estar. Y nos da tiempo ahora para otra más, yo creo. Miquel de Algorta dice que esto de la cocina no se le da muy bien, pero que está aprendiendo poco a poco. Que si podemos darle una receta fácil, bueno, puedes, una receta fácil para hacer buñuelos de bacalao con patata. Sí, claro que puedo. Mira, a mí me gustan muchísimo los buñuelos de bacalao. Yo creo que ya hablamos una vez de esto. Hicimos unos buñuelos de bacalao una vez que decíamos con una pasta chus, y tú los quieres de patata, que a mí me gustan más. Lo que yo hago siempre generalmente es cocer las patatas. Aquí sí que las suelo cocer con ya cacheladas, o sea, rotas en trozos grandes, las pongo muy justitas de agua para que no sobre agua. O sea, ahí sí que las pelas. Aquí sí que las pelo, en eso sí que las pelo. Vale. Y lo que hago es que una vez que las tengo cocidas al 98%, le pongo el bacalao. Yo personalmente me gusta que el bacalao vaya con piel, sin escamas, o sea, que sí que desescamo el bacalao, aunque esté ensalado, que esté limpito de las escamas, porque luego salen, y le pongo todo el bacalao sin espinas, con piel. Pero atención, yo el bacalao aquí no lo cuezo. Con el calor residual que tiene la patata, le dejo el bacalao, lo mezclo y le pongo un poquito de... Por supuesto no tiene que tener agua, Miquel, es importante que no tenga agua. O sea, la escurres si tiene un poquito, la escurres, machaco con un tenedor la patata y el bacalao y le pongo un poquito de ajo crudo, pero muy picado, muy picado, muy picado, y perejil. Lo pongo a punto de sal y ya lo que hago es que con una cuchara cojo cucharadas grandes, las paso por harina, por huevo y las frío. Se te va la olla. Jolín, qué rico, y además no es difícil. No solo no es difícil, sino que es muy rápido, está súper rico y con patata está brutal. Probar esto porque está brutal. Pues sí, la verdad es que... ¿Y qué más cosas me preguntas? Tienes que hacerlos, ¿eh? Sí, Miquel, vamos, no te pregunto nada más porque es que no da tiempo, que si no nos da tiempo el aperitivo. De Algorta, ¿no? Sí, de Algorta, sí. Era así. Ya nos dirás, Miquel, queremos tu foto de los buñuelos. Cuéntanos qué aperitivo hacemos hoy. Joder, ya, bueno, es que este bacalao ya lo haría. Mira, es que es verdad, esto ya sería... Pero bueno, algo más sencillo con patata. Es que esto es muy sencillo con patata. Sí, es muy sencillo, pero quiero decir, vamos a hacer algo con patata. Algo que dices, venimos de paseo y queremos tomarnos el aperitivo ya. Venga, no te vas a poner a hacer los buñuelos, venga. Hablando, es que a mí como me flipa tantísimo la patata, mira, te voy a hacer una receta rapidísima que va súper bien. Cogeros patatas que sean más o menos como las que albergas en el puño, no muy grandes. Y lo que haces es que las pinchas con un palillo y las metes al microondas, que estén lavadas, y las pones aproximadamente unos 4 o 5 minutos. Estas patatas, tú lo que haces es las coges, las sacas, le cortas como una especie de tapa, la tapa la dejas aparte porque la vamos a decorar con un poquito de romero, un poquito de tomillo, y la vamos a pintar la tapa de aceite para que quede muy mona. La patata la vamos a vaciar con una cuchara porque va a quedar asada en el microondas, y vamos a saltear unas gulas. Ay, es que ya vamos... Bueno, gulitas y gambas con mucho ajito. Eso ya es una comida. Con guindilla. Vamos a mezclarlo con la patata que hemos sacado de la patata rellena y vamos a volver a rellenar las patatas. Si ya te quieres hiperventilar, te haces una alioli de perejil, ajo, yema de huevo, que sería una mahonesa con ajo, perejil, lo trituras, le emulsionas el aceite y le pones por encima ese alioli verde y lo gratinas. Luego, cuando salga del horno, le metes la tapita y se te va la olla. Te digo yo que vas a tener todos tus vecinos allí olisqueando, porque cierra las ventanas del patio interior, porque eso está más bueno que nada. Bueno. Y esa tapa está buenísima. Y si las haces más grandes, podría ser perfectamente un primer plato. O sea, sería perfectamente un primer plato. Eso, una sidra fresquita,
Hola, ¿qué tal? ¿Qué me estás contando, Joder, hermano? tenemos el domingo solucionado. Solucionado. Ahora mismo totalmente. me voy a Pero vamos, hacerlo. que yo te digo una cosa, una patata frita con un boquerón, una anchoa, un mejillón, Sí. escabechera, que es lo típico. Pero bueno, también está súper rico. Ya te he explicado yo lo que me gustaban a mí cuando Sí, era pequeño, sí. las patatas fritas con el caldo de la berenjena de Almagro. Sí. Eso está especial. Una bolsa, tienes las rico. patatas fritas, le metes el caldo de la berenjena de Almagro, los mueves y te comes eso. Y eso, hola, ¿qué tal, Hola, ¿qué Bueno, tal? pues yo espero que les haya gustado a nuestros oyentes el programa de hoy, ¿no? Sí. Con la patata. Sí, hombre, sí. Que pongan en práctica algunas de los truquis y recetitas que has dado. Mandarnos fotos. Sí, mandándonos porque- fotos de claro, elaboraciones que hagáis. Miquel, esperamos tu foto de los buñuelos. Así que... Nada, que- pues que que nos lo pregunten dicho. cosas, que nos manden fotos, Sí, que nos se metan en escribáis Alineado Radio Marca y que nos preguntéis cositas. Claro que sí. Y que nos digan, oye, si quieren que dediquemos el programa a algún tema en especial, pues que nos lo digan. Ole, ¿Vale? ole y ole. Sergio, muchas gracias A por ti, presentar a aquí ti, a ti. conmigo un domingo más. Y muchas gracias a todos por escucharnos.